Jefté y su hija, una lección sobre promesas a Dios. Jueces 11, 29-40. El origen de Jefté y su llamado al liderazgo. Déjenme contarles una historia que mezcla rechazo, redención y una promesa que cambiaría una vida para siempre. En los tiempos oscuros de los jueces de Israel, cuando el pueblo era oprimido y clamaba desesperadamente por ayuda, surgió un hombre llamado Jefté. Pero Jefté no tuvo un comienzo fácil en la vida. Era hijo de una ramera y fue despreciado por sus propios hermanos, quienes lo echaron de su hogar para que no heredara nada. Imaginen cómo se sintió, marginado, desterrado y obligado a vivir en la tierra de Tob, donde se rodeó de hombres despreciados como él. Sin embargo, Dios a menudo elige a los rechazados para grandes propósitos. Cuando los amonitas amenazaron a Israel, los ancianos de Galaad, quienes antes lo habían despreciado, buscaron a Jefté. Lo querían como líder militar, alguien capaz de guiar a Israel hacia la victoria. Jefté aceptó, pero no sin antes negociar. Si él vencía, no solo sería su líder en la batalla, sino también su gobernante después. Este pacto marcó el inicio de una misión que lo llevaría a una de las decisiones más trágicas de su vida. Pero antes de llegar ahí, imaginen el peso sobre Jefté. Él era un guerrero rechazado por su propio pueblo y, ahora, debía demostrar su valía. Su reputación estaba en juego, pero más importante aún, debía confiar en Dios para guiarlo hacia la victoria. Y aquí comienza lo que muchos consideran la parte más impactante de su historia. Con esta alianza sellada, Jefté reunió sus fuerzas, listo para enfrentar a los amonitas. Pero antes de la batalla, hizo algo que cambiaría todo para siempre. Aquí es donde entra el segundo capítulo de su vida, un voto que parecería noble, pero que terminaría marcando una tragedia. El voto impulsivo de Jefté. La presión era inmensa. Jefté, un líder reciente y con todo que demostrar, sabía que solo con la ayuda de Dios podría obtener la victoria contra los amonitas. Y es aquí donde entra en juego una decisión crucial. Antes de enfrentar al enemigo, Jefté hizo un voto a Dios, una promesa solemne que marcaría el resto de su vida. Dijo: si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso será para el Señor, y lo ofreceré en holocausto. Pausa por un momento. Piénsalo bien, ¿por qué alguien haría un voto tan extremo? Tal vez Jefté pensaba que esto mostraría su devoción a Dios o que aseguraría el éxito en la batalla. Pero lo que resulta evidente es que actuó impulsivamente, sin pensar en las posibles consecuencias. Este voto, aunque parecía ser un acto de fe, estaba cargado de riesgos. ¿Qué significaría realmente cumplirlo? Dios escuchó el clamor de Jefté y le concedió la victoria. Los amonitas fueron derrotados, y la opresión que habían ejercido sobre Israel terminó. Este debería haber sido un momento de pura celebración. La victoria era total, el pueblo había sido liberado, y Jefté regresaba como un héroe. Sin embargo, aquel voto que había hecho no lo abandonaba. Mientras avanzaba hacia su hogar, probablemente sentía tanto orgullo por la victoria como temor por lo que le esperaba. Entonces, cuando estaba por cruzar el umbral de su casa, sucedió lo inesperado, lo inimaginable. Jefté no podía saber que su voto lo conduciría a la mayor prueba de su vida. Pero ahí, frente a él, estaba la respuesta a su promesa. Y aquí es donde entramos al siguiente capítulo, uno que desgarra el corazón de cualquiera que lo escuche. El regreso triunfal y el impacto del voto. La escena es tan vívida que casi puedes verla. Jefté regresa a casa como el Salvador de Israel. Las calles están llenas de emoción y la noticia de su victoria ya ha llegado a su hogar. Entonces, de repente, las puertas de su casa se abren y lo que él ve lo deja paralizado. No es un sirviente, ni un animal de granja lo que cruza el umbral para recibirlo. Es su hija. Su única hija. Vestida con panderos y bailando en celebración, la hija de Jefté no tenía idea del voto que su padre había hecho. Pero para Jefté, cada paso que ella daba era como una daga que se clavaba en su corazón. Gritó con desesperación: ¡ay, hija mía! Me has postrado, porque he abierto mi boca a Jehová, y no puedo retractarme. Aquí podemos sentir el peso del error de Jefté. Su voto había sido apresurado, y ahora enfrentaba las consecuencias.
¿Qué debía hacer? Retractarse de una promesa hecha a Dios no era una opción para él, al menos no según su entendimiento. Jefté estaba atrapado entre su deber como padre y su compromiso con Dios. Pero lo más impactante es la reacción de su hija. En lugar de lamentarse por su destino, ella acepta la situación con valentía. Dice: Padre mío, si abriste tu boca a Jehová, haz conmigo conforme a lo que prometiste. ¿Qué clase de fe y obediencia se necesita para responder de esa manera? Es un momento desgarrador que nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de su carácter y su confianza en Dios. Con el corazón destrozado, Jefté permitió que su hija se retirara por 2 meses a las montañas con sus amigas para lamentar su virginidad. Este acto marcó el inicio de una espera amarga para un padre que sabía lo que venía. La respuesta de la hija y el cumplimiento del voto. Los 2 meses pasaron rápidamente y Jefté se preparó para cumplir su palabra. Su hija regresó con la misma valentía con la que había aceptado su destino. Pero aquí surge una de las preguntas más controvertidas de esta historia: ¿qué significa realmente que Jefté cumpliera su voto? Algunos intérpretes creen que Jefté sacrificó literalmente a su hija como holocausto, algo que suena extremo, pero que estaba en línea con su comprensión limitada del compromiso con Dios. Sin embargo, otros argumentan que el sacrificio no fue físico, sino que consistió en dedicar a su hija al servicio de Dios, permaneciendo virgen de por vida y sin casarse. Esta interpretación está respaldada por el énfasis en su virginidad y la costumbre que surgió en Israel de conmemorar este acto anualmente. De cualquier manera, el resultado fue doloroso. La hija de Jefté, su única descendiente, quedó separada del resto de la sociedad y Jefté perdió la posibilidad de tener una línea de herencia. La victoria que había logrado se vio empañada por la tragedia que siguió. Las lecciones del voto de Jefté. La historia de Jefté es tan impactante como llena de enseñanzas. Primero, nos muestra el peligro de hacer votos apresurados. Jefté pensó que su promesa demostraría su devoción a Dios, pero en realidad reveló una falta de entendimiento de su carácter. Dios no exige sacrificios extremos para concedernos su favor. También nos enseña sobre la obediencia, tanto de Jefté como de su hija. Ambos estaban dispuestos a cumplir con un compromiso, aunque fuera doloroso. Sin embargo, esta obediencia no debe malinterpretarse como aprobación divina de los actos que siguieron. La Biblia es clara en que Dios aborrece los sacrificios humanos, Deuteronomio 12:31. Finalmente, la historia nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. No necesitamos negociar con Él ni hacer promesas desesperadas para obtener su ayuda. Su gracia es suficiente, y su amor no depende de nuestros votos, sino de nuestra fe y confianza en Él. La historia de Jefté termina en silencio, pero sus lecciones resuenan a través de los siglos. Nos recuerda que las palabras tienen peso, y que nuestras decisiones pueden tener consecuencias más grandes de lo que imaginamos. Así que la próxima vez que consideres hacer una promesa a Dios, pregúntate: ¿es esto necesario? ¿O puedo confiar en su gracia sin condiciones? Esta historia nos anima a pensar antes de hablar y a buscar la sabiduría divina en todo momento.